Iniciamos esta entrevista especial con el candidato presidencial por el partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, Carlos Modesto Prosperi, nacido y criado en las Mercedes del Llano. Bienvenido al Táchira. No, gracias, de verdad, Maru, a ti y al canal por permitirnos expresarnos no solo a los habitantes del estado Táchira, sino a Venezuela, porque cada día vemos cómo siguen creciendo a nivel nacional. Y sí, no nacido, crecido en las Mercedes del Crecido. Llano. Yo nací en Caracas, de muy chamo, de los 6 años de edad. Nos fuimos a las Mercedes del Llano, el estado Guárico, de donde son mis abuelos maternos, y ahí crecimos y de hecho iniciamos la vida política en las Mercedes del Llano. Creció usted en una familia de educadores, su papá también incursionó en la política, en el partido COPEI, el hijo le salió a DECO, y usted ha tenido una trayectoria como secretario juvenil. Cuéntanos un poco de Sí, crecer en una familia política y también ir a la sí, política. tú sabes que mi papá fue el primer alcalde después de la descentralización en el año 88 en las Mercedes del Llano, en el estado Guárico. Y nosotros desde muy pequeños quizás teníamos como que ese gusanito de la política. Y vengo de una familia copellana, no vengo de una familia deca, y por eso lo he dicho, que inclusive ninguno puede decir que es más adeco que yo, porque algunos quizás dicen, bueno, yo vengo de un vientre adeco y el que nace adeco se muere adeco. Yo no, yo por mi propia voluntad decidí no ser copellano, sino ser adeco y militar en Acción Democrática. Y la primera vez que ejercí el derecho al voto, lo hice por una división que existía en Copey y voté por Freddy Malabel Madamo, alcalde de Acción Democrática. Y ese creo que fue el peor error de mi familia. Y era la oveja blanca en mi casa. A mí me decían, pero bueno, donde esté tu abuelo se revuelca en la ceniza. ¿Cómo tú vas a ser adeco? Bueno, es que yo tengo que ser adeco. Y decidí militar en Acción Democrática porque era ese partido de izquierda, identificado con la gente, con el pueblo, con los más necesitados. Y inicié mi carrera desde muy joven, siendo secretario juvenil en mi pueblo, las Mercedes del Llano. De ahí asumí la Secretaría General en el municipio 2 años. De ahí pasé en unas elecciones que se dieron en el estado Guárico para escoger el secretario general seccional a la Secretaría General Seccional de Guárico en el año 2005. Fui 10 años secretario general en Guárico. Luego me tocó la responsabilidad de asumir la Secretaría General de Acción Democrática en Caracas A durante nivel 3 nacional. años. Y ahora tengo ya casi 3 años como secretario de Organización Nacional al lado de mi compañero Henry Ramos después de la judicialización del partido. Usted resulta candidato para ir a estas primarias el año pasado por un consenso en el partido. Desde ese momento usted asume el rol y la responsabilidad de recorrer el país. Lo tenemos en el Táchira. ¿Cómo ha visto usted el Táchira en esta oportunidad? Mira, no solo decidí recorrer el país cuando hicieron el anuncio de ser el abanderado de Acción Democrática. Nosotros, desde que asumimos la Secretaría de Organización Nacional del partido, empezamos a hacer un recorrido en Venezuela. Primero, porque no nos podíamos quedar de brazos cruzados a pesar de la pandemia. Y tú sabes cuál es la ventaja hoy, que las cosas que uno sube quedan en el muro o en las publicaciones. Y yo los invito a que revisen cuando en plena pandemia quizás muchos creían que no podíamos salir de nuestros hogares. Nosotros decidimos salir a recorrer Venezuela. Nosotros fuimos a hablar con nuestros compañeros de partido por la judicialización del partido y decirle a los compañeros que había que unificarnos, que no nos podíamos detener, que teníamos que avanzar en función de rescatar la Venezuela que nos merecemos. Y a partir de ese momento iniciamos un recorrido a nivel nacional y eso quizás fue llevando a que los propios compañeros dijeran, mira, pero es que Carlos tiene que ser el candidato presidencial. Y nosotros hicimos una consulta amplia donde además se le solicitó un informe a cada una de nuestras seccionales. Cada municipio fijó una postura de quién tenía que ser su abanderado y eso llevó a que el Comité Ejecutivo Nacional de manera unánime tomara una decisión en que recayera sobre mis hombros la responsabilidad de ser el abanderado de Acción Democrática, que además no es poca cosa. Es un partido político con trayectoria. Y venir nosotros hoy acá como candidato presidencial de un partido que le trajo la transformación a Venezuela y además el último candidato presidencial que participó en unas elecciones primarias y ganó la presidencia de la República fue nuestro querido Carlos Andrés Pérez, que Dios lo tenga en su santa gloria, que Tachirense. además es tachirense, es de Rubio, ayer estuvimos en Junín, y eso nos llena de emoción, no es nada fácil. Y que hoy Venezuela tenga la oportunidad de que un Carlos y que Acción Democrática vuelva al poder, a gobernar para todos los venezolanos,
no es cualquier cosa. Y eso a mí me llena de orgullo, me llena de emoción. Y a mis compañeros de partido les digo que nos sigamos sumando en esta cruzada, que nosotros lo hemos manifestado. Bueno, nosotros no simplemente salimos a jugar y a participar, nosotros salimos a ganar las elecciones primarias para reagrupar al pueblo de Venezuela y ganar el próximo año la presidencia de la República. Pero llegar al Táchira, que era la pregunta que me hacía, me llena de mucha tristeza. Y me llena de mucha tristeza porque cuando uno entra al Táchira y ver cómo continúan los apagones, que ojo, también debemos ser responsables. Esto no es un problema solamente del Estado Táchira, esto es un problema a nivel nacional porque los servicios públicos hoy están destruidos. Cuando uno ve los apagones constantes, cuando uno ve, por ejemplo, las largas colas para poner gasolina, cuando uno ve los problemas de agua potable, cuando uno ve la vialidad que está totalmente destruida, uno dice, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo fui ayer a Rubio y la vialidad no existe. Ahora, nosotros entramos desde el estado Barinas al Táchira y debemos decir que se han hecho algunas reparaciones porque nosotros tenemos que cambiar la manera de hacer política. Las cosas que se estén haciendo las tenemos que reconocer, pero las que se han dejado de hacer las tenemos que seguir denunciando porque no es posible que hoy las vías de penetración agrícolas en el estado Táchira estén destruidas, que hoy nuestros productores no tengan la atención del Ejecutivo para poder sacar adelante no solo la siembra, sino las cosechas, no hay diésel, no hay los insumos necesarios. Y precisamente, hoy hacia ahí tenemos que... precisamente eso quería conversar con usted. Usted es el único candidato ahora que está con miras a participar en las primarias que tiene un plan de gobierno. Ya tiene estructurado, por lo menos, qué presentarle algo al país. En el caso de los tachirenses, somos una zona de montaña, una zona agrícola, estamos catalogados por ser quienes suministramos verduras y hortalizas al occidente del país. ¿Qué va a pasar con esos agricultores que se han visto tan golpeados durante los últimos años? ¿Qué le propone Carlos Próspero? Fíjate, Maru, si algo puedo decir yo es que yo soy productor agrícola. Y nosotros desde muy temprana edad me dediqué a sembrar sobre todo maíz y sorgo en mi estado Guárico. Yo quizás no puedo decir cómo es una siembra de fresa porque no la conozco. Sentarme aquí y decir, no, es que la fresa, bueno, es irresponsable. Y nosotros no somos irresponsables porque nosotros tenemos una manera distinta de hacer política y es hablar con la verdad, con sinceridad, con honestidad. Y fíjate, hoy, por ejemplo, a la fecha, ya cuando está adentrado el ciclo de invierno, que quizás algunos dicen, bueno, ¿y qué cree este? Que hay 4 estaciones. Bueno, los llaneros hablamos así. Bueno, el ciclo de lluvias está avanzado y no hay ni siquiera un solo programa agrícola a la fecha para atender a nuestros productores. ¿Y por qué han dejado siempre esto para última hora? Porque no les importa lo hecho en Venezuela, no les importa el campo venezolano y se han dedicado a la política de puertos y de importaciones. ¿Y cuál es la realidad de esto? Que lo que quieren es, en las importaciones, quedarse con comisiones y no financiar a nuestros productores, a nuestro campesino, que es quien le entregan un crédito y tiene que pagar el crédito. Y además no solo eso, lo más grave de todo esto es que ni siquiera el Ejecutivo atiende a nuestros productores, sino que no hay ningún plan por parte de las empresas privadas porque tienen temor. Ahí está un ejemplo como lo es Agroisleña. Agroisleña financiaba o no financiaba a los productores, uno le arrimaba la cosecha, pagaba lo que uno debía y luego le devolvían a uno el excedente de las ganancias. Y Carlos hoy eso no existe Próspero... porque lo expropiaron y hoy está devastado. Exacto. Carlos Próspero tiene una propuesta concreta, por ejemplo, para ellos. Mira, claro, el sector agrícola le tenemos que decir que nosotros tenemos que sacar adelante y también pecuario. Primero, cumplir con un plan de créditos que puedan ayudar a que la gente pueda sembrar. Segundo, poder emplazar a la banca que hay que cumplir con la cartera agrícola que hoy prácticamente, o agropecuaria que hoy prácticamente no se cumple. Decirle a nuestros productores, porque tú sabes cuál es otra de las carencias que tienen, que muchas personas que han trabajado la tierra durante muchísimos años, ahora resulta que son espizatarios porque les han entregado a través del INTI un permiso para trabajar las tierras. Pues, si esa persona está produciendo por el país, está trabajando por Venezuela, nosotros vamos a impulsar una ley de tierra que le permita ser propietario
usuario de lo que está trabajando. Y las tierras que estén ociosas y baldías, nosotros tenemos que hacer una desafectación, a tomar esas tierras y entregárselas a las personas que las quieran trabajar. No de manera demagoga, sino actuando de manera responsable. Porque para poder recuperar la economía de Venezuela hay varias variantes. ¿Y cuál tiene que ser la principal de estas? Bueno, lo hecho en Venezuela, apostarle al campo venezolano de abajo hacia arriba. Y fíjate otra de las cosas, y lo he dicho y hoy lo ratifico sin ningún temor de lo que quieran decir algunas personas, pero mi compromiso es tanto con la producción nacional que nosotros lo hemos manifestado. Nosotros no vamos a otorgar ninguna licencia de importación de alimentos hasta tanto no se coloque el mercado nacional. Una vez que se coloque el mercado nacional, que sepamos que hay un déficit en alguno de los rubros, nosotros entregaremos las licencias correspondientes para evitar un desabastecimiento, pero no podemos permitir que inclusive importemos algunas cosas más baratas atentando contra la producción nacional. Y un ejemplo lo tenemos en la frontera. En la frontera. Justamente quería hablarle porque pues tenemos una ubicación privilegiada, podríamos llamarlo, y estamos en frontera. Sin embargo, los empresarios fronterizos se han quejado de que no venden, luego de la apertura de la frontera parece que fue solo una ilusión y no ha pasado Bueno, nada. porque no quisiera creer que todo es el contrabando lo que sigue atravesando por ahí y dejan a nuestros comerciantes tirados a un lado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjate, con la apertura de la frontera, quizás nos han venido inundando el mercado nacional con papa colombiana y nosotros, los productores de papa en Venezuela, no tienen precio para competir con la papa colombiana, no tienen una semilla certificada de calidad, no tienen tampoco los insumos necesarios y eso los lleva a que se les venga a menos su producción. Nosotros tenemos que apostarle a la apertura real de la frontera y además que se haga de manera seria y responsable, donde ambos estados o ambas naciones nos podamos sentar y ver cuál es tu déficit. Mira, mi déficit es, por ejemplo, que se está empezando a producir mucho en todo lo que es el eje panamericano y la parte hacia el Zulia de la palma aceitera. Bueno, ustedes tienen un déficit con aceite de palma. Nosotros vamos a colocar el déficit, pero no perjudicar a los productores y al comercio colombiano. Igualito del lado de Venezuela. Bueno, nosotros tenemos un déficit, por ejemplo, en la producción de maíz. Bueno, vamos a comprarle maíz a Colombia para que no exista ese desabastecimiento y que todos podamos ganar, que tiene que ser la realidad de los comercios bilaterales, no perjudicar a uno o favorecer a otro, y mucho menos permitir que estos grupos irregulares sigan haciendo a través de las trochas, el contrabando, lo que les da la gana, golpeando a los más golpeados por todo esta línea o esta columna vertebral que terminan siendo nuestros productores. ¿Y ha tenido usted la oportunidad de conversar con, bueno, usted conoce el Táchira, ha venido muchísimas veces, en la frontera específicamente hay empresas bastante grandes, empresas que en su momento llegaron a importar? ¿Cuál sería su mensaje para esos empresarios que pues en algún momento sienten que o tienen que cerrar o su empresa ya no funciona? Pues simplemente, ¿cuál es su mensaje? Que hay que reactivar la economía en Venezuela desde todos los flancos, ¿no? De todas las líneas. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que nos dice, Maru, bueno, ¿qué vas a hacer para recuperar la economía? Dime una sola medida. Y para recuperar hoy la economía venezolana no se necesita una sola medida. Son muchas medidas porque lamentablemente hoy ni siquiera sabemos cuáles son las reservas de la nación, si es que existen. Hoy hay una explotación del oro que no se le rinde cuenta al pueblo de Venezuela hacia dónde va el oro venezolano. Hoy PDVSA está prácticamente trabajando a pérdidas, están produciendo alrededor, según las últimas cifras, de unos 600.000 barriles de petróleo diario, una empresa que producía 3.200.000 barriles de petróleo diario, donde además manejaron la mayor bonanza petrolera de la historia de este país, con un precio del barril de petróleo a $100. Hoy, si PDVSA produce tan poco, casi que debe estar trabajando para pagar las nóminas o la alta burocracia que nos conseguimos en el Estado, porque inclusive se dice que hay 5.5 millones de empleados de la administración pública que además tienen un salario de hambre, $5 al mes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que para recuperar la economía en Venezuela hay que tomar una serie de medidas económicas. ¿Y cuáles tienen que ser las medidas económicas? Primero, devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Tú no puedes pretender ser el ejecutivo y entonces desde el presidente de la República me pones a fulano, porque es mi partido de gobierno. Pues no, nosotros tenemos que buscar los mejores. Segundo, poder lograr tener unas reservas estables para que la economía se pueda ir consolidando.
Y con el oro, que debemos recordar, por ahí hubo una pignoración con lo tanto que se ha hablado del oro que está en Inglaterra. Bueno, nosotros poder decir, aquí están nuestras reservas en oro. Y eso va a ir ayudando a estabilizar la economía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y ya lo decía, apostarle a lo hecho en Venezuela, a que nuestros productores puedan producir. Nosotros decirles a esos empresarios de los que tú me hablabas que le vamos a garantizar una seguridad jurídica, que ellos puedan invertir, que no se les va a expropiar sus empresas, pero que ellos a su vez tengan que cumplir con una seguridad social para nuestros trabajadores. ¿Qué tenemos que fomentar también para poder tener una economía sólida? Bueno, el turismo en Venezuela. Hay países en el mundo, como por ejemplo República Dominicana, que solo Que vive vive del el turismo. turismo. Y de República Dominicana no tiene la cuarta parte de lo que tiene este país. Nosotros nacimos en el mejor país del planeta Tierra, que se llama Venezuela. Tenemos nieve, tenemos desiertos, tenemos montañas, tenemos llanos, tenemos ríos, tenemos el Salto Ángel, tenemos las mejores playas del mundo entero. Hoy Venezuela lamentablemente no se ha explotado el turismo por muchísimas razones. No hay seguridad para el turista, no hay vuelos internacionales que puedan venir con muchísima más frecuencia a nuestro país. No tenemos hoy un sistema eléctrico estable que además es fundamental y es la columna vertebral para poner en marcha la economía. Porque todo esto suena bien, pero si nosotros no tenemos una estabilidad y distribución de carga, nosotros no podemos sacar adelante a Venezuela, porque si no hay luz, como una empresa puede ponerse en marcha, como se pone en marcha PDVSA, cómo se pone en marcha las empresas de Guayana, cómo se puede poner en marcha cada uno de estos motores principales para recuperar la economía. Hablando de los distintos sectores, desde inicio de este año hemos visto cómo se han intensificado las protestas de los docentes y los trabajadores del sector salud. ¿Qué tiene que decirles Carlos Prosperi a esas personas, a los docentes tachirenses, a Que los conozco personas muy bien, porque en mi casa mi papá y mi mamá son docentes, docentes? son educadores, jubilados y mal pagados. Si alguien conoce bien la educación somos nosotros. En mi casa una formación de un hogar humilde, con valores, con principios, y donde además nos enseñaron que las cosas las teníamos que hacer bien. Tú sabes que yo he hecho mucho un cuento, Maru. Lo que eran los logros de los gobiernos, la democracia, y la gente que nos está viendo ahora sabe que es así. Yo estudié en unos colegios públicos, no estudié en colegios privados, pero mi mamá y mi papá ganaban bien, inclusive debemos recordar que a uno le decían en el llano, mira, tú quieres vivir bien, claro, bueno, métete a vivir con una maestra. Los maestros eran bien pagados y a las maestras les decían las Toyotas por aquí en los Andes, porque eran todo terreno. Bueno, eso se perdió. Y un día empieza el año escolar, porque además yo siempre fui delegado de curso en cada una de mis secciones, y cuando estaba en sexto grado, bueno, me dan un morral azul marino con dos letras blancas que no decían AD, ME, Ministerio de Educación. Los útiles escolares, y jamás se me olvidará que nos daban una camisita blanca, unos pantalones de gabardina y unos zapatos que la marca era Pepito. Contrale. Y yo como soy alto, yo mido 1,93, tengo un grave problema, que los pantalones siempre me han quedado cortos. Llego un día y me dan mi uniforme, yo me visto y me voy para mi casa. Y en lo que llego a mi casa, mi mamá me ve, y mi mamá me ve con aquella rabia y con ganas de reírse y me dice, mira, ¿y qué es esto? ¿De dónde vienes tú, mamá? Del colegio, me dieron mi uniforme, te quitas eso ahorita. Bueno, yo me imagino que cuando me vio pensó que iba para el Orinoco a pescar porque cargaba unos brincacharcos, ¿no? Pero lo cierto es que mi mamá me dice que me quite la ropa y la tuve que llevar al otro día y me dijo, tu papá y yo somos educadores y tenemos cómo sacarlo adelante a cada uno de ustedes. Tú tienes que darle eso a las personas que lo necesitan. Y quizás desde ese momento me llevó a que uno tiene que tener sensibilidad social, sensibilidad humana, poder ayudar a las personas que hoy lamentablemente no son escuchadas, no son ayudadas. Y hoy para mí es un orgullo ser la voz de los que no tienen voz. Poder decirle al pueblo de Venezuela que tengan confianza en nosotros, que estamos comprometidos en hacer las cosas bien. Pero fíjate, mis padres a fin de año les daban un aguinaldo. Y ese aguinaldo que les daban a mis padres, nosotros íbamos corriendo a comprar un televisor nuevo. Recuerdo que era un boom porque nosotros en la casa teníamos primero un televisor de esos que eran taqui, 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 taqui. Y después llevaron un día un Toshiba de esos que le hizo unos culonotes atrás y a control remoto. Y uno de mis hermanos atrás, muevan la antena, muevan ahí, ahí, ahí. Y ahí se veía bien. Bueno, y teníamos posibilidad de avanzar. Hoy nuestra gente, los empleados públicos, ¿con qué se pueden comprar si sea una licuadora? O sea, no les alcanza para absolutamente nada un salario
que está hoy en $5 aproximadamente mensuales. Y nosotros teníamos la posibilidad de pintar nuestra casa, de tener un niño Jesús que llegaba todos los 24, de poder tener una cena de Navidad y de fin de año en familia, tranquilos. Todo eso se ha perdido. Hoy a nuestros educadores les queremos decir que vamos a recuperar la educación en Venezuela. Y no solo con un salario digno, sino una educación de calidad para nuestros hijos. Porque hoy tenemos que entender que el nivel de cultura nuestro, y quizás me incluyo, no es el idóneo. Cuando uno maneja en Venezuela, uno agarra y el semáforo está en amarillo y uno acelera más el carro para comerse la luz. Bueno, en los Estados Unidos uno va y maneja, o en cualquier otro país, y en lo que el semáforo ni siquiera ha llegado a amarillo, uno frena y se estaciona porque ahí se cumplen las leyes. Uno va en las autopistas en Venezuela y en el canal rápido te consigues todos los carros que van en el canal, que van lentos, y tienes que atravesarte el lento para adelantar los carros. Quizás uno invierte y le dice, bueno, te tienes que ir al canal lento, que va a ser el rápido, y entonces la gente se cambia ese canal. Es un nivel, es un problema cultural que nosotros lo tenemos que recuperar, tenemos que tomar conciencia. Nosotros somos una gente de bien, un país de gente trabajadora, de gente noble, y hacia allá tenemos que dirigir la educación, la cultura, hacer un país primermundista. Y sobre todo, hoy decirle a nuestros educadores que han sido punta de lanza en esta protesta, que no pierdan la fe y la esperanza, que a pesar de todas las cosas malas que se han vivido, el próximo año será un año del renacer de Venezuela, donde vamos a ganar la presidencia de la República y gobernar para todos ustedes, para la salud, para la educación, para el deporte, para cada uno de los que aportan un grano de arena en función del gran país que nos merecemos. Sin duda alguna una propuesta pues para cada sector y un mensaje. Pero hay algo de lo que quiero hablar y es que durante los últimos años la oposición ha tenido ciertos aciertos y desaciertos. ¿Cree usted que los opositores han cometido errores y es hora de corregirlos? Claro que los hemos cometido. Sí. Y lamentablemente, debemos decir, hay muchos politiqueros. Y hoy estamos llamados los políticos a tomar las riendas del país. Personas que estén comprometidas con una ideología distinta, con un pensamiento renovado y fresco de lo que tiene que ser Venezuela. Y Venezuela no se puede quedar atrás. Ahí está el mundo entero, presidentes jóvenes, ahí está Bukele, ahí está Chile. Hay personas que están llamadas a gobernar Venezuela, a gobernar el mundo y gobernarlo bien. En Venezuela tenemos el compromiso de hacer las cosas distintas, de hacerlas bien. No podemos seguir cometiendo los errores, a pesar de lo que hemos visto de los que están en Miraflores, que intentan desarticular a las personas, decir que no hay razones para votar, que ellos van a volver a ganar. Nosotros hoy tenemos que tener plena confianza que siempre y cuando tengamos los testigos en cada una de las mesas, que nosotros salgamos a luchar en una votación masiva, no hay manera que puedan revertir un proceso electoral. ¿Y usted cree que dejar de lado el radicalismo, usted cree en eso? ¿Usted cree en la unificación de todos los sectores? Totalmente. Y qué buena esa pregunta. Tú sabes que mucha gente a veces me dice, Carlos, es que tú tienes que subir un tono de voz. Tú tienes que ser mucho más fuerte. Tú tienes que decir que tú vas a hacer justicia, que tú vas a meter preso. Ahora digo yo, ¿será que nosotros pretendemos ser iguales o peores de los que tienen 24 años en el poder? ¿Qué he criticado yo de estos señores? Que hay presos políticos, que hay perseguidos políticamente, que hay personas que están inhabilitadas simplemente por pensar distinto, partidos judicializados, una presión hacia los empleados de la administración pública que si no cumplen con algunos requisitos le quitan los beneficios del Estado y por sobre todas las cosas que no hay una autonomía en los poderes. ¿Qué pretendo yo? Decir o engañar al pueblo de Venezuela que cuando yo sea presidente yo voy a hacer la justicia. Pues yo voy a hacer el poder ejecutivo. Aquí la justicia la hace el poder judicial. Nosotros tenemos que devolver la reinstitucionalización de los poderes. Y no significa que uno esté aquí diciendo que va a existir impunidad. Pues no, tiene que existir justicia. Nosotros tenemos que combatir la corrupción. Inclusive, uno mañana o pasado tiene en el gabinete una persona que se le comprueba algún hecho punible e inmediatamente los separamos del cargo porque nosotros tenemos que luchar contra ese grave flagelo como lo es la corrupción. No podemos ser cómplices de este tipo de situaciones, pero lo que no podemos es engañar a las personas diciendo que yo voy a hacer justicia, porque ¿qué pretendo? Llegar a Miraflores y levantar el teléfono y decir Tribunal Supremo de Justicia, agarre y judicialice el PSV, pues no.
Tribunal Supremo de Justicia, agarren ustedes y van a meter preso a fulano, fiscal general de la República, impute a fulano. Si yo quiero meter preso a las personas, yo soy abogado y tengo un posgrado en Derecho Penal, me postulo para fiscal general de la República para acusar o me postulo como magistrado o juez penal en alguno de los circuitos judiciales penales para yo intentar imponer la justicia. Pero nosotros tenemos un compromiso de ser distintos y tenemos 24 años con un radicalismo, 24 años diciendo es que la salida tiene que ser por ahí. Y ojo, vuelvo a repetirlo en las redes, en el 2017 estuvimos marchando y no era que marchábamos ahí, no en primera línea, porque además éramos diputados en la Asamblea Nacional y teníamos que darle un ejemplo a Venezuela. ¿Cuántas personas en el Táchira no salieron a protestar? ¿Cuántos jóvenes no fueron procesados injustamente? ¿Cuántos no tuvieron que abandonar el territorio nacional? Y eso nos dejó algo bueno. Pues no, cuando nos hemos unificado, cuando hemos participado, cuando hemos estado unidos, hemos obtenido excelentes resultados. Hoy estamos llamados a hacer, Maru, las cosas distintas, a pensar de manera diferente. Además, yo voy a poner un par de ejemplos. En Cuba, los cubanos que están en Miami o en Estados Unidos dicen a Cuba hay que meterle más sanciones, más presiones, más asfixiar a la isla. ¿Y qué ha pasado en Cuba? Tienen 73 años con un castrocomunismo. ¿Acaso que nosotros queremos eso para Venezuela? Pues Carlos Prosperi no quiere eso para mi país. Carlos Prosperi quiere que Venezuela se reencuentre con la democracia, el país donde crecimos la mitad de nuestra vida, el país donde crecieron nuestros padres, un país de oportunidades. Y si ese ejemplo fuese bueno, ¿por qué entonces no se ha salido del régimen cubano? Ahora, tenemos ejemplos en el mundo, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Brasil, como España, hacia las transiciones democráticas. ¿Y cómo se han logrado? Buscando de una vez por todas un espacio mínimo de entendimiento para salir de esta crisis, porque Venezuela no aguanta más el país en el que nos han llevado estos 24 años. Mire, para finalizar, como periodista y también como ciudadano, uno escucha en la calle mucha gente decepcionada que sin duda alguna quiere un cambio en este país, quiere que las cosas mejoren, pero a veces no voy a participar, se sienten dudosos. ¿Cuál es su mensaje para todas aquellas personas que sienten que han sido traicionadas o que sienten de que no vamos a ningún lado, para que se activen, participen y por qué apoyar a Carlos Prosperi? Mira, a cada uno de los tachirenses, de los venezolanos, les queremos decir que hay dos caminos. Un camino de continuar como estamos viviendo hoy y un camino de volver a vivir bien, de vivir en libertad. Fíjate, yo cuando llegué acá a los estudios, a la entrada, se llama Carta Blanca. Carta Blanca es. Cuando entré a Carta Blanca, hubo algo que me llamó poderosamente la atención y es unos hilos que están ahí. Y cuando uno ve los hilos de diferentes colores que se van entrelazando, terminan en uno solo. Y tú sabes dónde tienen que terminar, en Venezuela. Nosotros podemos tener diferencias ideológicas, diferencias políticas, pero hoy nos tiene que mover nuestro país, nuestra patria, la libertad de nuestros hijos, de nuestros nietos, el país que se merecen esas nuevas generaciones. Y nosotros hoy tenemos dos caminos, continuar con esto o cambiar para mejor. Y es el momento de que yo los invito que el 22 de octubre nos den un voto de confianza, que el 22 de octubre vamos a dar el primer paso para recuperar el próximo año la Venezuela que nos merecemos. Y se los he dicho a cada uno de mis hermanos venezolanos. Mi compromiso es con cada uno y no con un sector político partidista, y no solamente con Acción Democrática, con mi partido. Pero hoy les quiero garantizar que dentro de nuestros primeros decretos presidenciales, a partir de enero del año 2025, es que el único documento válido para acceder a los programas sociales del Estado es la cédula de identidad que nos identifica como hermanos venezolanos y no un carné de ningún partido político ni de ningún sistema patria que nos ha hecho tanto daño. No perdamos la fe y la esperanza, a pesar de todas las adversidades, que esto sea una lección de vida. A pesar de todo el rencor y el odio que podemos tener dentro, recemos, pidámosle a Dios, vamos a devolverle la paz al pueblo de Venezuela y no les quepa la menor duda que diciembre del próximo año vamos a celebrar la mejor Navidad de los últimos 25 años porque nuestros hijos estarán aquí de vuelta en nuestras casas con nuestras madres y nuestros padres.
Bien, muchísimas gracias a Carlos Prósperi, quien es candidato por el Partido Acción Democrática a las primarias que se estarán realizando en octubre. Pero para finalizar, en toda esta entrevista he visto que usted habla mucho de su mamá, de su familia. ¿Qué Claro, y significa no, su mamá? no. ¿Qué ha marcado su mamá en su vida? Veo que Bueno, habla de... una excelente madre. Y bueno, eso se lleva en la sangre. Tú sabes que hay algo que a mí me parte el alma. Y es cuando me tocan ese tema porque para mí, no porque no lo estuviera, porque gracias a Dios todavía tengo a mis padres vivos y le debo todos los días dar gracias a Dios. Pero yo perdí a lo más grande que he tenido en mi vida, que fue Su mi abuelo. abuelo. Mi abuelo, y mi abuelita la perdí hace poco. Por cierto, soñé hace unos 3 días con ella y me llenó de mucha alegría y emoción. Pero mi abuelo representó mucho para nosotros. Y si algo tenemos en nuestra casa son valores familiares. Mire, yo le traje algo aquí. ¿A qué le recuerda esto? Las polvorosas de mi mamá. La receta de su mamá. Su mamá nos enseñó a hacer esto y su mamá se siente muy orgullosa de tener un hijo que está luchando por el país, que cree en sus ideales y que sigue sin miedo para lograr recuperar el país que muchos queremos Bueno, así volver a es, tener. así es. Una Venezuela de valores y de principios. Y hacia allá vamos. No perdamos la fe y la esperanza. Nos podrán arrebatar lo que quieran, pero con el corazón en las manos les digo que vamos por Venezuela y una Venezuela para todos por igual. Muchísimas gracias por haber aceptado A ti, nuestra hermano. invitación.